Hola, buen día. Vamos a ver el tema de anatomía, fisiología, motilidad, función endocrina y adaptación del intestino delgado. Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. Nuestro tutor, doctor Luis Osvaldo Suárez Carrión. Su servidor, Leonardo Ruiz Guzmán. Conforme a los temas a tratar, son generalidades de intestino delgado, la anatomía, fisiología, motilidad intestinal, función hormonal intestinal y un repaso de adaptación intestinal. Conforme a las generalidades, se conoce que el intestino delgado es el órgano más largo del tracto gastrointestinal, es responsable de la absorción de nutrientes, equilibrio de agua y electrolitos, además de prever una barrera inmunológica y también contener secreción endocrina. Conforme a su embriología, se conoce que durante la cuarta semana de gestación el endodermo embrionario se pliega y se fusiona en la línea media para crear el tubo intestinal. El tubo consiste en el intestino anterior, intestino medio y intestino posterior. El intestino medio da lugar al duodeno distal, el yeyuno y el ilion. Este se encuentra en medio de este tubo y está abierto al saco vitelino. A lo largo de la gestación, el intestino delgado se alargará y rotará, justo como se ve en la imagen. Entre la quinta y la séptima semana, el intestino medio habrá superado la capacidad de la cavidad abdominal, esto haciendo que se herníen y ese bucle gira 90 grados en sentido antihorario. Posteriormente, entre las semanas décima y duodécima, el intestino medio se retrae hacia el abdomen y rotará 180 grados adicionales. Al final de la duodécima semana, el intestino medio ha girado 270 en el sentido antihorario. Esta rotación de los intestinos es importante para establecer la ubicación permanente de los órganos intraabdominales. A medida que también el estómago gira durante la gestación, el duodeno se moverá hacia la derecha del abdomen y contra la pared dorsal, esto volviéndolo retroperitoneal. La fusión de las yemas pancreáticas ventral y dorsal desplaza el duodeno lateralmente, creando la forma característica de C. Conforme a su anatomía, el intestino delgado tiene aproximadamente 7 metros de longitud, comenzando en lo que es el píloro y terminando en la válvula ileocecal. Se divide en tres secciones, el duodeno, yeyuno e ilion. La mayoría del duodeno se encuentra en retroperitoneo, mientras que el yeyuno y el ilion son estructuras intraperitoneales. La luz del intestino delgado es una disposición compleja de estructuras que ayudan en la absorción de nutrientes. Cada estructura es responsable de aumentar el área de superficie del intestino para mejorar la digestión y absorción de los nutrientes. El resultado neto es un aumento de 600 a 1000 veces el área de la superficie para corresponder al final a un área total de 250 a 400 metros cuadrados. El epitelio del intestino delgado se reemplaza cada 3 a 6 días. La pared del intestino delgado está formada por cada 4 capas principales, lo que es la mucosa, la submucosa, la muscularis propia y la serosa. La capa más interna es la mucosa, se compone de 3 capas separadas, que son el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. La submucosa es la capa de resistencia de la pared intestinal y esta está compuesta de tejido conectivo denso. Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos se encuentran en esta capa de pared intestinal. El complejo de Meissner o plexo submucoso también se encuentra en la submucosa. Posteriormente, la muscularis propia está compuesta por 2 capas de músculo liso, una capa longitudinal externa y una capa circular interna. El plexo mientérico o plexo de Auerbach está situado entre estas 2 capas musculares. Para posterior, la serosa, que es la capa más externa de la pared intestinal y está compuesta por una única barrera de células mesoteliales. Haciendo un poquito de zoom, las vellosidades son proyecciones similares a los dedos de la mucosa que están presentes a lo largo de todo el intestino delgado. Aumentan el área de absorción hasta 10 veces. La vellosidad está recubierta por una sola capa de células epiteliales columnares llamadas enterocitos. Los enterocitos hay células también caliciformes que secretan mucina y pues la mucina a su vez lubricará y protegerá la pared intestinal. En la base de cada vellosidad hay invaginaciones de 3
de 0.3 a 0.5 milímetros de mucosa intestinal llamadas criptas intestinales o criptas de Lugerhund. Las células de la cripta son responsables de la mitosis y la secreción de líquidos y electrolitos. Cada cripta es monoclonal y contiene solo un tipo de célula madre. Las células madres se dividen en células hija, dejando una célula hija anclada en la cripta, mientras que la otra continúa dividiéndose y migrándose al costado de la cripta hacia las vellosidades. Es como se ve en la imagen. En las vellosidades, la célula hija puede diferenciarse en una célula caliciforme, un enterocito o una célula enteroendocrina, esto con propiedades. El enterocito continúa madurando a medida que migra hacia el extremo apical de las vellosidades y adquiere una mayor capacidad digestiva y de absorción. Dentro de cada vellosidad hay un rico suministro vascular, una arteriola y una vénula que contribuyen a una red de capilares y además también un capilar linfático que se extiende a lo largo de cada vellosidad. Bueno, también se van a encontrar lo que son las microvellosidades, que son pequeñas proyecciones de la membrana plasmática que recubren el borde apical de cada enterocito. Las microvellosidades están recubiertas por un glucocáliz grueso que ayuda a la absorción de nutrientes y sirve como barrera protectora. Además, hay muchas enzimas necesarias para la digestión y absorción, denominadas colectivamente las enzimas en borde de cepillo. Millones de microvellosidades forman el borde de cepillo y funcionan también para aumentar aún más la superficie del intestino otras 20 veces. Posteriormente encontramos las glándulas de Brunner, que son glándulas acinotubulares que se encuentran principalmente en los 2/3 proximales del duodeno. Secretan una sustancia alcalina similar a la mucosidad que protege el duodeno del quimo ácido producido por el estómago. La sustancia también lubrica el intestino y proporciona un ambiente alcalino esencial para la activación de enzimas importantes para la digestión y absorción. También ahí se van a encontrar los que son los parches de Peyer, que son agregados especializados de folículos linfoides en la lámina propia. Se encuentran a lo largo del borde antimesentérico y son más abundantes en el ilio. Los centros germinales contienen linfocitos B, linfocitos T especializados y que estos a su vez se encuentran en el área interfolicular. Además, también se encuentran varias células especializadas del sistema inmune que se verán más adelante en esta presentación. Posteriormente, pues la anatomía del duodeno, pues es la primera porción del intestino delgado, tiene aproximadamente 25 centímetros de longitud. Este va a comenzar en el píloro y termina en el ligamento de Treitz. En su mayor vez es retroperitoneal y tiene una relación anatómica íntima con el páncreas. Se divide en 4 secciones. La primera, el bulbo. El bulbo comienza en el píloro, que está alimentado por la vena prepilórica y tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud. La pared posterior de esta porción del duodeno está en contacto directo con la arteria gastroduodenal, el conducto biliar común y la vena porta. La segunda sección o duodeno descendente es retroperitoneal y tiene aproximadamente 10 centímetros de longitud. Este segmento es anterior al riñón derecho y al uréter y al borde lateral de la vena cava inferior. El borde medial está en contacto directo con la cabeza del páncreas. Aquí también se va a encontrar el conducto pancreático principal, conducto de Wirsing, y el conducto biliar común, que se unen y se vacían en la pared posteromedial de la porción media del duodeno descendente, conocida como la ampolla de Vater. Posteriormente, pues encontramos la tercera porción o duodeno transversal. También es retroperitoneal y este está bordeado por el proceso uncinado del páncreas superiormente y la flexión hepática del colon anterior. Ya para finalizar, pues la cuarta porción o porción ascendente, que se extiende en dirección cefálica a la izquierda de la aorta e inferior al cuello del páncreas. El final de la cuarta porción está marcada por el ligamento de Treitz. Para continuar, pues el yeyuno e ilion. El yeyuno se inicia en el ángulo duodeno-yeyunal y termina en el ilion, que a su vez termina en la válvula ileocecal, a su unión con el ciego.
El yeyuno mide cerca de 2.5 metros y el ilion aproximadamente 3.5 metros. Eso es un promedio. Tanto el yeyuno como el ilion están cubiertos por el epíplon mayor. El yeyuno, del latín yeyunus, que significa vacío, suele estar vacío, como su nombre. Es más grueso, vascularizado y rojizo. La mayor parte del yeyuno se encuentra en el abdomen alto, en especial hacia la izquierda, mientras que el ilion ocupa gran parte de la región hipogástrica e inguinal. El yeyuno e ilion están suspendidos de la pared posterior del abdomen por un mesenterio, entre las cuales discurren vasos sanguíneos yeyunales e iliales. El mesenterio yeyunal contiene menos grasa que el ilion. Por eso las arcadas arteriales del yeyuno se visualizan mejor que las del ilion. La mucosa del intestino delgado se caracteriza por pliegues transversales, pliegues de Kerridge, que estos a su vez están más ubicados en el bulbo duodenal y más distal, pues se carecen de ellos, así como se visualizan en la imagen, que se ven como más prominentes, más proximal y menos más distalmente hacia el ilio. Correspondiente al suministro arterial o irrigación, la irrigación principal para el duodeno proviene de las arterias pancreato-duodenales superior e inferior, que son ramas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior respectivamente. La mitad proximal del duodeno está irrigada por la arteria pancreato-duodenal superior y la distal por la arteria pancreato-duodenal inferior. Estos vasos se anastomosan formando las arcadas arteriales anterior y posterior. Ya más abajo, como se ve y visualiza en la imagen, pues las arterias del yeyuno y ilion proceden de la arteria mesentérica superior, la cual sigue un trayecto oblicuo desde la raíz del mesenterio hasta la fosa ilíaca derecha, que emite muchas ramas para el intestino. Estas ramas se unen para formar asas o arcos denominadas arcadas arteriales, de los cuales emergen vasos rectos. Los vasos rectos se dirigen desde las arcadas hasta el borde mesentérico del intestino para llegar al lado contrario. El grado de irrigación del yeyuno es mayor que el del ilion, ya mencionado anteriormente, pero las arcadas arteriales son más cortas y complejas en el ilion. Conforme al drenaje venoso, este va a reflejar el suministro arterial. El duodeno se vacía en la vena pancreatoduodenal, la vena gastroepiploica derecha y la vena porta. El yeyuno e ilion son drenados por la vena mesentérica superior, que se une con la vena esplénica para drenar en la vena porta. Así como se ve en la imagen. Posteriormente, el drenaje linfático. Hay varios niveles de drenaje linfático en el intestino delgado que siguen a la vasculatura. La linfa drena hacia la cadena nodal adyacente a la pared intestinal y luego hacia los ganglios de la arcada mesentérica. Desde ahí, los vasos linfáticos siguen a lo largo del tronco de la arteria mesentérica superior y se unen con los dos troncos linfáticos lumbares para drenar a la cisterna de Kilo. La cisterna de Kilo se encuentra debajo del nivel de diafragma del extremo del conducto torácico anterior a la columna lumbar y posterior a la aorta. Una vez que la linfa se acumula en el saco dilatado, pasará a través de la abertura aórtica del diafragma y fluirá hacia el conducto torácico principal. El conducto torácico discurre paralelo a la aorta y desemboca en la vena subclavia izquierda, donde se une a la vena yugular. Ya para continuar, pues vamos a dejar la anatomía y pasaremos a los aspectos más que nada fisiológicos, iniciando con la motilidad intestinal. Esta va a residir en factores miogénicos, hormonales y neurales. La actividad motora intestinal existe en dos fases, un estado de alimentación o alimentado y un estado de ayuno o interdigestivo. Durante el estado alimentario, la comida se mueve a lo largo del intestino a través de la segmentación del peristaltismo. Este a su vez
va a caracterizarse por un patrón de ondas de presión que corren distancias cortas que sirven para mezclar el quimo y mejorar su contacto con las superficies vellosas. De igual forma, pues el patrón peristáltico que mueve los alimentos a lo largo del intestino mediante una contracción muscular proximal del bolo alimenticio y una relajación distal del mismo, pues dando el estado de alimentación. Así como se ve en la imagen, los movimientos de mezcla, la contracción de movimientos para enviar más distalmente el bolo. Durante el estado interdigestivo vamos a encontrar lo que es el complejo motor migratorio, que pues es propósito de él impulsar el material no digerido a través del intestino delgado y hacia el colon. También previene el reflujo de bacterias desde el colon hacia el ilion terminal. El complejo motor migratorio comienza en el estómago y se mueve más distalmente, así como se ve en la imagen. Y existen 3 fases descritas y hay una en la que se reinicia. En la primera fase se va a caracterizar por una ausencia de la actividad motora. La segunda fase consiste en ondas desorganizadas de alta presión que se aceleran y ocurren de manera intermitente. La tercera fase se caracteriza por una alta tasa continua de contracciones rítmicas. Esto pues apoyando más distal pues, el contenido intraluminal. Y la fase cuarta, las contracciones nuevamente se vuelven intermitentes. El sistema nervioso entérico y la motilidad intestinal. Estas contracciones, bueno, esta red de sinapsis eléctricas van a generar contracciones autonómicas. A su misma vez, la actividad va a prever una actividad endógena de un marcapasos, en las cuales está desencadenado por despolarizaciones graduadas que se denominan ondas lentas. Las ondas lentas son producidas por una célula de marcapasos llamadas células intersticiales de Cajal, las cuales están interconectadas a través de sinapsis eléctricas entre sí y sirven para despolarizar las células adyacentes al músculo liso. Estos van a prever un ritmo y una frecuencia de contractibilidad. Cuando la despolarización de la onda lenta supera un valor umbral, desencadena potenciales de acción en las células de músculo liso para la apertura de canales de calcio, regulados por voltaje. Las ondas lentas determinan el ritmo eléctrico básico y tienen una frecuencia aproximadamente de 12 ondas minuto en el duodeno, con una disminución gradual conforme avanza en el sentido distal. De igual forma, el control hormonal sobre la motilidad intestinal. Esto se va a dar por una célula blanco en la cual va a generar un cambio celular. Van a generar a su vez pues, modificaciones en la actividad intestinal, cambios electrolíticos y cambios contráctiles. La forma en la que las hormonas gastrointestinales modulan el marcapasos intrínseco del intestino delgado, esta se va a dar a partir de regulación de las diversas funciones celulares. Por lo general ocasiona una regulación de la producción y secreción de un producto en una célula blanco para posterior generar una contracción o relajación de una célula muscular lisa, efectora, y la respuesta celular. Inclusive en el sistema nervioso central, donde tienen funciones reguladoras, tanto importantes como en el control del apetito. El control de la motilidad, pues va a haber 2 tipos de hormonas, pues las promotilidad y las antimotilidad, como en el caso de la gastrina, la colecistoquinina, la motilina y el péptido intestinal vasoactivo. Al contrario, o lo antecesor, pues la secretina y el glucagón. Se sabe que la colecistoquinina aumenta los potenciales de acción en el músculo liso. En general, esto aumenta la mezcla de los contenidos intraluminales y acelera la propulsión a través del intestino delgado. La motilina es similar a los efectos de la gastrina y la colecistoquinina. Aumenta los potenciales de acción del intestino delgado y a su vez acelera el tránsito del intestino del intestino. Pues ahí visualizándose las imágenes moleculares, tanto de la colecistoquinina y de la motilina. Y se ha demostrado que el péptido intestinal vasoactivo causa contracción del músculo duodenal en algunos experimentos, pero su efecto general no está claro.
Y pues lo contrario, la secretina reduce la contractibilidad de los potenciales de acción en el intestino delgado. Este efecto inhibidor sobre la contractibilidad es mayor proximalmente y disminuye de manera constante distalmente. La secretina también se opone a la acción de la colecistoquinina y puede prevenir las contracciones inducidas por la misma, pero esto se puede superar en grandes cantidades de colecistoquinina. Generalmente se ha encontrado que el glucagón tiene un efecto inhibitorio sobre la motilidad del intestino delgado. Sin embargo, en dosis bajas, pues se ve que estimula potenciales de acción del intestino mismo. Aquí en esta imagen, pues se puede, hace alusión a la forma en la cual algunas hormonas pueden ser promotilidad y las contraparte, que ya se habían mencionado anteriormente. Y pues estos regidos por el complejo intestino-cerebro, mismo pues van a influir la motilidad, la secreción y balance microbiológico. Hay teorías en las cuales cuando hay afectación de este pues complejo, hay alteraciones microbiológicas que pueden generar enfermedad como tal, pero pues son teorías que están en estudio y pues aún no se ha corroborado bien su utilidad. Pasando a la secreción intestinal, el intestino delgado tiene una multitud de funciones secretorias estrechamente reguladas y su alteración es prominentemente en ciertos estados de enfermedad gastrointestinal. Pues ya lo comentábamos. La secreción puede ser a través de un transporte activo o pasivo. La secreción del intestino delgado incluye mucina, bicarbonato y agua. Para iniciar, pues la capa de mucina producida por las células caliciformes es la parte vital de la inmunidad innata del tracto gastrointestinal. Esta porque a su vez va a producir mediadores inmunes, leucotrienos, interferón, interleucinas, inmunoglobulina A, y estas van a ser tóxicas para algunas bacterias y pues va a funcionar como un ancla para la inmunoglobulina A y los péptidos antimicrobianos. Y pues a su vez también pues para proteger la misma mucosa intestinal. Junto con la mucina, el bicarbonato intestinal, que es la primera línea de defensa contra el daño de la mucosa por el ácido y la pepsina. El duodeno secreta la tasa más alta de bicarbonato. Se estima que la producción de bicarbonato duodenal neutraliza aproximadamente el 40% de la carga del ácido postprandial. El mecanismo preciso que se detecta el ácido duodenal sigue siendo aún desconocido. La secreción de bicarbonato se va a ver impulsada por un regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, el CFTR, y por una vía de conductancia de aniones apicales. La secreción está bajo control parácrino, hormonal y neural del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Y también, posterior, pues, el agua, también visualizándose en esta misma imagen al inferior, en la cual se equilibra pasivamente a través de gradientes osmóticos de dos maneras. Previamente a esto, pues, aunque se conoce que el intestino delgado tiene un equilibrio neto de absorción del tránsito de agua, al mismo tiempo segrega agua para solubilizar y diluir nutrientes intraluminales y mantener la fluidez intraluminal. Las moléculas de agua se mueven fácilmente en una ruta paracelular a través de uniones estrechas intercelulares, mientras que los canales de agua llamados acuporinas facilitan el movimiento del agua transcelular. Los dos, aquí visualizadas las acuporinas. Los dos efectores hormonales más importantes para esta secreción son la serotonina y el péptido intestinal vasoactivo. Al igual, pues aquí se visualiza una imagen del control hormonal del intestino intestinal, así como la motilidad y sus factores hormonales. También en la secreción hay pues efectos prosecretores y antisecretores, y pues las hormonas que, por ejemplo, la serotonina que incrementa el calcio intracelular, pues esto abriendo los canales de cloro por la mayor secreción del mismo. El péptido intestinal vasoactivo, algunas toxinas como el caso de la
cólera, que aumenta los niveles de serotonina, incrementa los AMP cíclicos y esto pues a su vez generando más secreción de agua. Y pues los más mencionados, al igual que otros como los antisecretores como el neuropéptido Y el factor antisecretor, que incrementan el tiempo de absorción, incrementan las secreciones gástricas y pancreáticas. Ya para pasar también a otra parte importante de la fisiología de la digestión de los carbohidratos. A su vez, constituye la mayoría pues, de los agentes de la dieta humana. Los almidones complejos, disacáridos y monosacáridos son las fuentes de los carbohidratos digeribles. El almidón es la forma más abundante de carbohidratos consumidos y existe como amilosa o amilopectina. Los almidones y disacáridos deben descomponerse en monosacáridos antes de que puedan ser absorbidos. La digestión del almidón comienza inmediatamente en la boca a través de la amilasa salival. La mayoría de la digestión de los carbohidratos tiene lugar en la boca a través de la amilasa salival. Sin embargo, pues se pierde al llegar al estómago. Para posteriormente, pues la mayoría de la digestión de los carbohidratos tiene lugar en el intestino delgado con la ayuda de la amilasa pancreática. La amilasa descompone los almidones en azúcares de la cadena corta llamados oligosacáridos y al mismo tiempo la absorción de estos pues, requiere un transporte activo. Una baja concentración intracelular de sodio proporciona un gradiente para el transporte activo desde la dosis intestinal hacia el enterocito. Ahí el enterocito puede producir energía o transportarlos al sistema venoso para su utilización posterior. Conforme pasamos a la digestión de proteínas, hay tres fuentes principales de proteínas: la dieta, las secreciones endógenas y las células descamadas, que van a iniciar pues, en tres fases. La primera pues, va a comenzar en el estómago, a través de la pepsina y continúa en el intestino delgado. El líquido pancreático también es necesario para la digestión de las mismas. Las proteínas segregadas por el páncreas ingresan al duodeno en estados inactivos como proenzimas. Las proenzimas se activan mediante las enzimas del borde de cepillo de los enterocitos. Las dos clases principales de enzimas proteolíticas son la endopeptidasa y la exopeptidasa. La endopeptidasa enciende los enlaces internos, mientras que la exopeptidasa enciende los enlaces en el terminal carboxilo. Una de las proenzimas más importantes es el tripsinógeno. Una vez liberado en el duodeno, el tripsinógeno se convierte en una enzima activa tripsina por la endopeptidasa, la enteroquinasa. Las proteínas se descomponen en la luz intestinal en oligopéptidos cortos y aminoácidos y de ahí se transportan a través de un gradiente transmembrana de hidrógeno y posteriormente pues pasan a los capilares sanguíneos. Aquí como se ve en la imagen. Para posteriormente vamos a continuar con la digestión de los lípidos. Pues las grasas se ingieren como triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Las enzimas pancreáticas son integrales en el proceso digestivo de las grasas. La digestión de las grasas también requiere de bilis del hígado para la emulsificación. La lipasa pancreática descompone los triglicéridos en ácidos grasos libres y 2 monoglicéridos. Los componentes grasos se transportan al borde del cepillo para absorción a través de las micelas. Las micelas están compuestas de sales biliares y de lecitina que están orientadas en un extremo liposoluble formando un núcleo de esterol y un extremo soluble en agua que se proyecta hacia afuera. Las grasas digeridas actúan fácilmente en las micelas para transportarlas al borde del cepillo. Una vez en el borde del cepillo, las micelas se descompondrán, permitiendo que los ácidos grasos y los monoglicéridos entren en la célula y las sales biliares permanezcan en la luz intestinal. Una vez en la célula, serán transportadas al retrículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico, los triglicéridos se reforman y transportan al aparato de Golgi para ser empaquetados para posteriormente hacer exocitosis. En el Golgi, los triglicéridos se combinarán con colesterol, fosfolípidos y apoproteínas para convertirse en los kilomicrones. Los kilomicrones van a empaquetarse en vesículas secretoras y salen de las células hacia la circulación linfática y posteriormente pues su utilización.
Otra parte fundamental es la circulación enteropática. La mayoría de las grasas se absorben en el duodeno y en el yeyuno proximal. Las sales biliares involucradas en la absorción de las grasas se absorben activamente en el ilion y se absorben pasivamente en el yeyuno. El grupo promedio de sales biliares en los humanos es de 2 a 3 gramos. Aproximadamente el 95% de las sales biliares se reabsorben en la circulación portal para su transporte de regreso al hígado. Una vez en el hígado, las sales biliares se vuelven a secretar y se almacenan en la vesícula biliar hasta que la próxima comida estimule su liberación. Este proceso ocurre aproximadamente 6 veces en un promedio de 24 horas. Una cantidad mínima menos de 0.5 gramos de sales no se reabsorbe y pasa al colon para su excreción. Pues en el colon pues no es clínicamente significativa, sin embargo una cantidad mayor puede producir diarrea. En los pacientes que son sometidos a resección ileal pierden la capacidad de reabsorberlo, causando el mismo diarrea y pues en este caso los pacientes pues, requieren de colestiramina, que es una resina ligante de sales biliares para evitar esta complicación. Posteriormente pasamos a la absorción de vitaminas y el método de absorción intestinal. Estas, pues el grupo AD, A, D, E y K, pues son transportadas y se absorben de manera similar a las grasas. La vitamina B12, que es la cobalamina, se absorbe de una manera única. Primero, según el factor intrínseco secretado por las células parietales gástricas, se combinan con una vitamina 12. El complejo se une al receptor de membrana en el hilo terminal y se absorbe. Una vez en la célula, el complejo se disocia y la vitamina B12 ingresa a la circulación portal. La gastrostomía proximal o total, el bypass gástrico, la restricción ileal distal pueden provocar deficiencia de vitamina B12. Al igual que en esta imagen se visualiza pues, cómo se transporta cada de las demás vitaminas. Para pasar la absorción de agua y electrolitos, el promedio de 8 a 10 litros de agua fluirá a través del intestino en un promedio de 24 horas. La ingesta dietética, líquido salival y secreciones gástricas, biliares, pancreáticas e intestinales. El intestino delgado es el sitio más grande de absorción de agua y electrolitos y presenta menos de 1 litro para cuando llega al colon. La absorción de agua está fuertemente regulada por la absorción de electrolitos. El agua seguirá el flujo de electrolitos para mantener el ambiente isotónico entre el tejido y la luz intestinal. El sodio, el cloruro, el bicarbonato, el calcio y el hierro se absorben en el intestino delgado, al igual que el potasio, magnesio y fosfato y otros iones también se absorben a través de la mucosa intestinal. En el caso del bicarbonato, en el duodeno y yeyuno, el calcio en el duodeno y yeyuno y el hierro en el duodeno. Ya para pasar por la inmunidad, tomadas en conjunto, pues esto van a ayudar a la barrera inmune más grande de la superficie epitelial, en contacto constante con proteínas extrañas, virus, bacterias y toxinas. Aproximadamente el 80% de las células inmunes del ser humano son del mal y aproximadamente el mismo 70% total de estos inmunocitos permanecen en los tejidos linfóides asociados al intestino o GALT. Van a proteger, van a proporcionar una barrera inmunológica y ante antígenos extraños y prevenir el desarrollo de respuestas inmunes ante estos antígenos. El sistema inmunitario de la mucosa intestinal está compuesto por múltiples elementos de la inmunidad innata y adaptativa, así como se ve en la imagen. Pasaremos a los que son las células especializadas, a las células de Panet. Proporciona una fuente de inmunidad innata a la mucosa por una exocitosis de gránulos bactericidas en respuesta a señales inflamatorias. Las células de Panet se originan en las células madre de la cripta y residen junto a ellas. Tiene una vida media de 20 días aproximadamente. Su distribución en el intestino delgado es heterogénea y aumenta distalmente, lo que resulta con una alta concentración en el ilion terminal. Los gránulos se van a hacer por exocitosis. Estos gránulos contienen varias proteínas antimicrobianas que incluyen lisocimas, alfa-defensinas y fosfolipasas. Estos a su vez van a inhibir el crecimiento bacteriano atacando e hidrolizando a los enlaces glucosídicos que se encuentran en los peptidoglucanos en la pared celular bacteriana, al igual que se cree que también ayudan a la supresión tumoral. Posteriormente, otras células especializadas son las células M, que estos van a hacer el muestreo de los contenidos intramoleculares de patógenos y antígenos extraños y van a hacerlo un transporte transcelular. Tienen una marcada concavidad que permite el contacto cercano con las células presentadoras de antígenos. Agarran el antígeno, lo
lo absorben y posteriormente lo pueden presentar más rápido a las células presentadoras de antígenos. Para pasar pues de las células dendríticas en el intestino delgado, tanto con los macrófagos intestinales y células linfoides, que estos van a ser fuertemente fagocíticos con bacterias luminales que han cruzado la barrera epitelial intestinal. Son antiinflamatorios, produciendo interleucina 10 y también el PARF para suprimir la expresión de genes proinflamatorios. Las células T en el intestino delgado circulan en el intestino, tienen un tropismo específico que está impreso por las células dendríticas, que esas son las presentadoras de antígenos. Agarran los mismos y los llevan hacia los recintos linfoides para presentarlos. En el intestino hay dos poblaciones de linfocitos, que son intraepiteliales y linfocitos de la lámina propia. Los linfocitos T de la lámina propia consisten en un porcentaje de gran parte igual de células CD4 y CD8. Pues esto haciendo la respuesta adaptativa del intestino. Pasaremos a la inmunoglobulina A del intestino delgado. Esta es la más prevalente en el cuerpo humano. Se produce aproximadamente de 40 a 60 miligramos por kilogramo por día y se estima que aproximadamente el 80% de la total de IgA se produce en el intestino. La IgA tiene una variedad de funciones. La más importante es evitar que los microbios patógenos colonicen e invadan el revestimiento epitelial. Pasaremos nada más ya para finalizar a la adaptación intestinal, que este es el proceso que prosigue la recepción intestinal, donde el intestino restante sufre cambios macroscópicos y microscópicos que sirven para aumentar la capacidad de absorción. Ocurre durante los primeros 2 años después de la recepción intestinal en adultos. Esto se va a caracterizar por una mejor absorción intestinal, aumento de la secreción hormonal intestinal, desarrollo de hiperfagia y cambios en la microbiota intestinal. Aquí se ve y visualiza una imagen en la cual pues, hay un control sano de un paciente y uno con síndrome de intestino corto. Para iniciar por la adaptación estructural, pues va a generar hipertrofia, va a aumentar la longitud, altura y diámetro de las vellosidades, como se ve en la imagen, va a aumentar la profundidad de las criptas y aumento de la producción de enzimas en el borde del cepillo. Esto pues generando una adaptación funcional que va a ser el nacimiento del tránsito del intestino y además el incremento de la actividad enzimática. Esto pues generando mayor fluidez y permeabilidad que permite pues también al disminuir la velocidad del tránsito mayor tiempo para que se produzca la absorción. Los cambios se van a ver más visualizados en el ilio, mientras que en el yeyuno son menores. Conforme hay otras hormonas intestinales en la adaptación, como lo que es el péptido similar al glucagón, GLP2, que esto induce una marcada hiperplasia de las vellosidades en el ilio y en el yeyuno dentro de los 4 días posteriormente a la administración, pero esto se ha comprobado nada más en ratones con intestino corto. Hay otro que es el factor de crecimiento epidérmico y también el IGF, que estos van a tener acciones similares. Van a inducir cambios en el músculo liso intestinal y también mejora la integridad de la mucosa. Y al igual, pues el IGF-1 pues, va a ser la modificación muscular, que también tiene un papel principal en la proliferación de los tejidos. Y también las prostaglandinas, que estos van a estimular la proliferación intestinal, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas con la aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroides o corticosteroides pueden inhibir este proceso de adaptación. Pues ya sería todo. Aquí la bibliografía aceptada.